Supervivencia en los últimos días de América. Sobrevivir en el apocalipsis no solo es cuidarse de los zombies que tratar de comerte a toda hora, sino de las mismas personas que te rodean. Nada es más voluble que la voluntad humana. En este ambiente, Brian debe de hacer frente, para cuidar a las personas que quiere. Este es un fanfic que mezcla algunas tramas de los juegos de Last of Us, The Walking Dead, Subway, Exodus, entre otros. Capítulo 1. Brian. Suburbios de Austin, Texas, Estados Unidos. El sol de la mañana brilla a través de las cortinas sombreadas, iluminando la habitación ligeramente oscura. En la cama grande de la habitación, un niño de unos 13 años duerme profundamente. La luz del sol fuera de la ventana parece hacerlo sentir un poco incómodo. Temblando, inconscientemente volvió la cabeza hacia la ventana en una dirección diferente. Timbre. Justo cuando el niño giró la cabeza, en la mesita de noche junto a él, el despertador con forma de cara de gato mostró un áspero sonido de latido, lo que despertó al niño de su sueño. Frunciendo el ceño ligeramente, el joven estiró los brazos desde la colcha, presionó el despertador en la cabecera de la cama con facilidad y luego abrió lentamente sus ojos algo amargos. Frotándose los ojos, el joven se levantó de la colcha, estiró las extremidades y estiró la cintura vigorosamente, y al mismo tiempo mostró un extraño grito como de estreñimiento. Mirando la hora en el despertador, ya eran las 7, sin la menor nostalgia, levantó el edredón, se puso las pantuflas colocadas junto a la cama y entró al baño a lavarse. Recogiendo la taza y el cepillo de dientes en el fregadero, mirando su delicada apariencia en el espejo, las comisuras de la boca del niño se levantaron ligeramente y dijo con orgullo: no esperaba que hubiera cuantos beneficios después de cruzar. Así es, el joven es una persona que cruzó accidentalmente a causa de la muerte. Ha pasado casi un mes desde que vino a este mundo. También se ha ido adaptando gradualmente desde la confusión inicial hasta el presente. Descubrió este mundo es casi lo mismo que el de su origen. En este mundo, su nombre es Brian. Sus padres, debido a razones de trabajo, no están en casa todo el año, por lo que solo está él y una niñera en toda la casa, lo que lo salva de la vergüenza de conocer a sus padres tan pronto como se cruza. En términos generales, está muy satisfecho con su vida actual, sin la presión de la vida en su vida anterior. Después de lavarse, Brian se quitó el pijama, sacó un uniforme escolar del armario y se lo puso. Después de un breve arreglo, se dio la vuelta y salió de la habitación. En el pasillo del primer piso, una mujer de mediana edad estaba preparando el desayuno en la cocina. Cuando escuchó pasos en las escaleras, se echó hacia atrás y vio a Brian parado en las escaleras de un vistazo. Oye, me levanté muy temprano hoy. Al ver a la mujer de mediana edad de arrepentirse de asomar la mitad de su cabeza, Brian asintió y lo saludó. Buenos días, Josie. Ve y siéntate a la mesa primero, el desayuno estará listo pronto. Después de pasar por la sala, Brian se sentó en la silla del comedor, tomó el periódico que estaba sobre la mesa y lo leyó. No había forma de que pudiera tener su teléfono celular cerca. Podía leer el contenido del periódico, pero sus cejas estaban levantadas, no puede evitar arrugarse levemente. El número de ingresos hospitalarios en los hospitales del distrito se ha disparado y el número de infecciones extrañas ha alcanzado un 300%. La Agencia de Higiene Alimentaria de la FDA encontró más cultivos contaminados y se espera una gran cantidad de retiros. Una mujer se volvió loca y mató a su esposo y a otras 3 personas. Brian descubrió que desde que cruzó, las infecciones extrañas y los asesinatos en este mundo se produjeron periódicamente, lo que lo hizo dudar mucho de que su llegada hubiera traído algunos cambios extraños al mundo. Tienes que terminar tu desayuno. Justo cuando Brian estaba leyendo cuidadosamente el contenido del periódico, Josie había traído el desayuno preparado frente a él: huevos, donas, croquetas de patata y leche, un típico desayuno americano. Después de algunos bocados rápidos, Brian se aprovechó de la falta de atención de Josie. Rápidamente reconoció la mochila del costado y salió corriendo por la puerta, ignorando la voz de la otra parte que gritaba detrás de él. Hola, Brian. Justo cuando se dio la vuelta y cerró la puerta, Brian escuchó que alguien gritaba su nombre junto a él,
Giró la cabeza y vio que era la chica que vivía al lado de su casa llamándolo. La chica se llama Sara, tiene el pelo corto rubio pálido y se ve muy linda. Es la primera amiga que hizo Brian cuando vino a este mundo. Bueno, también aprendió mucha información original y general sobre todos los hogares cercanos. Buenos días. Al ver a Sara caminando rápidamente hacia él, Brian también lo saludó amablemente, y luego vio a un hombre de mediana edad con barba parado no muy lejos detrás de la niña. El hombre de mediana edad se llama Joel, quien es el padre de Sara, parece ser un trabajador de la construcción. Brian no ha visto a la esposa del otro, pero cree que no es más que el divorcio o la muerte. Brian miró a los ojos de la otra parte, y las comisuras de su boca se torcieron ligeramente, pero aún así saludó a la otra parte con mucha calma. Buenos días, Joel. En el lado opuesto, Joel lo miró fijamente durante un rato, hasta que Brian se sintió un poco incómodo, y luego asintió levemente, luego tomó el teléfono e hizo una llamada, aunque la distancia era un poco grande, pero igual escuchó lo que decía, parecía estar diciendo sobre contratistas o algo así. Sí, Sara, que estaba de pie a un lado, presenció claramente todo el proceso, se tapó la boca y se rió entre dientes, le dio unas palmaditas en el hombro a Brian, y cuando vio que la otra parte se volvió para mirarlo, dijo en tono de broma. A mi padre no parece gustarle mucho. Jaja. Brian y Sara estudian en la misma escuela, y la escuela tiene un autobús de enlace especial. Debido a que el lugar donde viven está ubicado en los suburbios de la ciudad y cerca de la intersección de la autopista, los estudiantes aquí esperarán en el lugar designado por razones de seguridad. El vehículo abordará directamente cuando llegue. Si no llega a la hora designada por sus propios motivos, lo lamento, debe conducir su propio automóvil o tomar el autobús para llevar al niño a la escuela en persona. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Cooper. Los dos caminaban por el camino que deben pasar todos los días, y Sara parecía particularmente feliz hoy, agitando los brazos constantemente, saludando a las personas que sabían que pasaban. Brian. Cuando no había nadie más cerca, Sara volvió la cabeza hacia el lado de Brian y dijo, «Hoy me voy a escapar de la escuela para ir al centro comercial, ¿quieres venir?» Brian levantó las cejas, su expresión un poco sorprendida, después de llevarse bien este mes. Sabía que Sara era una chica de muy buen comportamiento, y no esperaba tener un lado tan rebelde. La señora Judy se enojará si te atreverás a hacer eso. Humph, simplemente no dejes que se entere. Obviamente, Sara estaba bien preparada para la acción de ausentismo escolar de hoy, sacó un pedazo de papel doblado en un cuadrado de su bolsillo y se lo entregó a Brian. Esto es lo que vi la última vez en el escritorio de la maestra Judy. Puedes verlo. Después de tomar el papel que le entregó Sara, Brian lo afiló para echar un vistazo e inmediatamente entendió la confianza de la otra parte. El contenido era el siguiente. Aviso de la escuela 20. El colegio realizará la besos reunión en el Salón de Actos Públicos el día 6 de septiembre de 2013 a la 1 de la tarde. Se ruega a todos los docentes del colegio llegar a tiempo por este medio notificado. ¿Ya estás preparado? Agitando el aviso en su mano, Brian se sorprendió mucho y luego preguntó con curiosidad. ¿Qué vas a hacer cuando te saltes la clase y vayas al centro comercial? Hoy es el cumpleaños de mi papá y le voy a comprar un regalo. Está bien, ¿cuándo iré contigo? Yo te lo haré saber. Al entrar en el autobús escolar, Brian encontró un asiento al azar y se sintió, admirando el hermoso paisaje fuera de la ventana. Este era el paisaje invisible en el que vivía antes en la ciudad. En comparación con el frío hormigón armado, en realidad le gustó el paisaje frente a él. Una escena verde y vibrante. El autobús escolar condujo inestablemente durante media hora. Brian y Sara llegaron a la escuela. Los maestros ya estaban esperando en la puerta de la escuela. Después de que se abrió la puerta del autobús, llevaron a sus compañeros de regreso al salón de clases. La forma de educación aquí es completamente diferente a la que Brian se ha enfrentado antes. Es muy feliz y básicamente no hay supervisión de un maestro. Después de pasar otra mañana feliz así, Brian llegó a la cafetería y miró las hamburguesas y los sándwiches en la ventana con una expresión muy impotente.
Podía sentir que su estómago protestaba, pero no almorzar era malo para su cuerpo. No, Khan no parece tener más remedio que volver y abrir una pequeña estufa por la noche. Después del almuerzo, Brian acababa de salir de la cafetería y vio que alguien colocó el último aviso en el tablón de anuncios a la entrada del restaurante. Al no tener nada que hacer, dio un paso adelante con curiosidad. Después de que la persona que publicó el aviso se fue, dio un paso adelante para mirar. Resulta que, debido al reciente brote de enfermedades infecciosas, todo Austin está a punto de entrar en estado de ley marcial. La escuela ha emitido un aviso de que, a partir de octubre, la escuela permanecerá cerrada indefinidamente. Se solicita a los estudiantes que se vayan a casa y notifique a los suyos. Si le preocupa, llame al XXXXX. ¿Es todo tan serio? Pensando en una epidemia en su vida anterior, Brian usó comprar unas mascarillas para prepararse, pero justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, un nutrido grupo de estudiantes se agolpó detrás de él, todos mirando emocionados el anuncio. Algunos incluso aplaudieron sus manos con entusiasmo. Después de finalmente salir de la multitud, estaba a punto de regresar al salón de clases cuando de repente sintió algo pinchando su cintura detrás de él. Sus pasos se detuvieron levemente, giró la cabeza y descubrió que era Sara quien estaba parada detrás de él. Al verlo la vuelta, Sara parpadeó, hizo un gesto de abucheo, dijo una esquina de la cafetería, se tocó los labios levemente y dijo en silencio. Acción. Capítulo 2. El brote de la infección. En el área urbana de Austin, los edificios altos se alzan majestuosamente, y las carreteras a ambos lados están llenas de gente y tráfico, pero no hay razón en la carretera. De vez en cuando, hay ambulancias que pasan rápidamente. Incluso si en el entorno es extremadamente ruidoso, algunas personas pueden escuchar claramente el automóvil, el aullido de dolor del paciente. ¿Estás seguro de que quieres elegir aquí? Mirando el gran centro comercial donde entraba y salía la multitud, Brian le preguntó a Sara a su lado con cierta incertidumbre, sabiendo que las cosas que había allí no eran baratas. Seguramente. Sara sacó $50 de su bolsillo y dijo con orgullo. He estado ahorrando dinero durante mucho tiempo para este día. Papá se ha estado quejando del reloj roto. ¿Puedo comprarle uno nuevo? Oh. Brian miró los $50 de Sara con una expresión muy extraña. Si los $50 se convirtieron en moneda china, solo eran más de 350 yuanes. Era un sueño comprar un reloj bueno. Sara, tu dinero parece ser. ¿Qué? Justo cuando Brian quería recordarle a la otra parte que el dinero no era suficiente, se escuchó un ruido repentino en la calle opuesta. Ambos se sintieron atraídos por el movimiento y giraron la cabeza para mirar en la dirección del sonido. Vieron a un hombre negro arrodillado débilmente a un lado de la carretera, su pecho agitado violentamente, jadeando pesadamente, su cuerpo temblando, los vasos sanguíneos ocultos debajo de la piel abultados. Las cuencas de los ojos estaban negras y sangre inyectada de color rojo brillante se desbordó desde el interior. Fuera de los ojos una serie de síntomas lo hacían lucir extremadamente aterrador. Todos los que estaban a su alrededor sabían que esta persona tenía un nuevo tipo de infección que apareció de repente recientemente, y se cubrieron la boca y la nariz uno por uno para mantenerse alejados de esta área. Llamar al cuartel general, encontramos pacientes sintomáticos y solicitamos la asignación de una ambulancia. Lo que sucedió aquí atrajo a la policía que patrullaba cerca. Lo vieron correr y llamar a una ambulancia en el walkie-talkie. Cuando corrió hacia el hombre negro, le quitó las esposas y puso las manos del otro detrás de él. Esta medida de la policía ha despertado un fuerte descontento entre la gente negra que los rodea. Los más temperamentales están persuadiendo a la policía para que suelte las esposas rápidamente, mientras que los menos temperamentales están insultando a un lado, y algunos incluso tienen armas en sus manos, como si quisieran salir corriendo en cualquier momento entre las multitudes a rescatar a su compatriota. El policía miró fríamente a la multitud que lo rodeaba, sacó su pistola con indiferencia y advirtió en silencio a las personas a su alrededor que no hicieran nada drástico. Después de un rato, el sonido de la ambulancia, didu, fue de lejos a cerca, y se detuvo junto a la policía. En ese momento, el gran hombre negro parecía haber perdido la cabeza.
Le tomó mucha energía para arreglarlo en la cama del hospital y mételo en el auto. Con la salida de la ambulancia, la multitud de espectadores vio que no había una vigilancia animada, y todos se dispersaron gradualmente, y la escena normal se reanudó en la calle, como si nada hubiera pasado en este momento. Al ser testigo de todo este proceso, Brian de repente se asustó mucho. Una voz en su oído parecía decirle que algo malo estaba por suceder y murmuró: ¿por qué siempre tengo una premonición siniestra? Por otro lado, cuando Sara vio que la multitud se dispersaba, ella también retractó su mirada. Este tipo de cosas suceden todos los días, y todos están acostumbrados. Tomó la mano de Brian a su lado y estaba a punto de caminar hacia el centro comercial. Vamos, con una sonrisa maliciosa en su rostro, entremos rápido, afortunadamente estás aquí, de lo contrario no me atrevería a venir aquí a comprar cosas. Brian, que todavía estaba rodeado de ansiedad al principio, escuchó lo que dijo Sara e instantáneamente dejó atrás la inseguridad y miró a la niña con incredulidad. Me pediste que viniera aquí para apoyarte con dinero, ¿verdad? Bingo. Chasqueó los dedos vigorosamente, ignorando los ojos sorprendidos de los demás. Sara envolvió sus brazos alrededor del brazo derecho de Brian. Con la cabeza apoyada en su hombro, lo miró expectante y dijo: no me decepcionarás, ¿verdad? Mirando esa linda carita y esos ojos llenos de esperanza, Brian se cubrió la frente con la palma de la mano y suspiró con impotencia. Dios mío. Mi pobre dinero de bolsillo. Ya eran las 2:30 cuando volvieron a la escuela estaba por terminar, y los estudiantes en el salón estaban haciendo sus maletas. Brian y Sara se colaron en el salón mientras todos no prestaban atención. De vuelta en su asiento y mirando a Sara, que tenía una caja de reloj y una tarjeta de felicitación con una cubierta de dinosaurio de dibujos animados en la mano, Brian torció las comisuras de la boca. Ese fue su dinero de bolsillo durante semanas. Cuando la maestra Judy regresó al salón de clases, todos empacaron sus pertenencias, la siguieron hasta la puerta de la escuela y abordaron el autobús escolar que venía. A las 3 en punto, los dos estaban de vuelta en los suburbios, molestando al cachorro de Jimmy unas cuantas veces, y Sara invitó a Brian a su casa. Brian pensó por un momento que no tenía nada que hacer cuando llegara a casa, así que accedió de inmediato. Cuando entró en la casa de Sara, descubrió que, bueno, la habitación estaba muy limpia y ordenada. Siéntate un rato, voy a subir a cambiarme de ropa. Al ver a Sara desaparecer en las escaleras, Brian deambuló aburrido por la habitación. Había muchas fotos de Sara y su padre Joel sobre la mesa, y había una pelota de fútbol en la esquina con el nombre del equipo de Sara. Esto es. En el refrigerador de la cocina, Brian vio una nota que Joel le dejó a Sara y miró el contenido. Llegaré tarde a casa esta noche, puedes pedir comida para llevar tú mismo, nos vemos en la mañana. Papá, patada patada, al escuchar los pasos en las escaleras, Brian supo que Sara había bajado, así que señaló la nota y dijo en dirección a las escaleras: Sara, parece que tu regalo de cumpleaños no se puede entregar hoy. ¿Qué? Sara, que acababa de bajar las escaleras, se quedó atónita cuando escuchó las palabras de Brian y luego vio la nota señalada por la otra parte, como si se diera cuenta de algo, y rápidamente dio un paso adelante y miró el contenido. A los pocos minutos, Sara se sentó en el sofá de la sala con una cara triste como una pelota desinflada, sin la sonrisa feliz que tenía hace unas horas. Entonces, ¿qué deberías hacer con este regalo? Brian miró esta escena con algo de diversión y no supo cómo consolarlo. Si se entrega mañana, no debería ser demasiado tarde. No. Tan pronto como Brian terminó de hablar, Sara inmediatamente se levantó del sofá, hinchó las mejillas y dijo enojada: no hay forma de que envíen un regalo al día siguiente, estaré aquí esperando que regrese. Está bien. Al ver la mirada determinada en el rostro del otro, Brian se encogió de hombros, pero no sabía qué decir. Después de todo, este asunto no tenía nada que ver con él en primer lugar. ¿Has decidido qué hacer con la cena? Sara señaló la hoja de papel que Joel dejó y dijo: no lo escribas todo, pidamos comida para llevar.
También comiste comida para llevar ayer. Brian se rascó la cabeza, caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador, miró algunos ingredientes y dijo: olvídalo, te lo prepararé. Comer comida para llevar no es bueno para tu salud. ¿Todavía cocinas? Seguramente. Cae la noche. Brian se demoró frente a las ventanas del piso al techo en la habitación. La luz de la luna brillaba a través de la ventana en su rostro ligeramente perturbado. Josie, la niñera, ya se había ido y no estaría aquí hasta mañana por la mañana. Mirando la noche por la ventana, recordando la enfermedad del hombre negro que vio durante el día, aunque ya eran casi las 12, no podía dormir tranquilo. Mirando la casa de Sara al lado, había una luz en la sala de estar. Vio a Joel regresando a casa justo ahora, pensando que el regalo ya debería haber sido entregado. Al pensar en esto, las comisuras de los labios de Brian se levantaron ligeramente, tomó el control remoto al lado de la cama y encendió la televisión. Como no podía dormir y no tenía un teléfono móvil, mirar televisión también era un buen pasatiempo. Ring. El sonido repentino del teléfono despertó a Brian, que estaba durmiendo. Lentamente abrió los ojos y se sentó de la cama. La pantalla del teléfono fijo a su lado seguía parpadeando con una luz brillante. Justo ahora estaba viendo la televisión y se quedó dormido sin darse cuenta. Miró la hora en el reloj. Eran las 2 a.m. Ahora el reloj se acabó. ¿Quién llamó tan tarde? Murmurando en su boca, Brian adormilado extendió la mano y tomó el teléfono junto a la cama, se lo puso en la oreja y dijo: ¿quién? Solo abrió la boca para decir una palabra, y el grito de alegría de una mujer salió del otro lado del teléfono. Oh, Dios mío, finalmente conectado. Tan pronto como escuchó la voz al otro lado del teléfono, la cabeza de Brian, que todavía estaba un poco confundida, se despertó de inmediato. La voz con la que estaba muy familiarizado provenía de su madre. Justo cuando estaba a punto de hablar, la voz del otro lado del teléfono volvió a sonar: Brian, debes escuchar con atención lo que digo a continuación. El mundo está a punto de caer en un desastre, la infección está completamente fuera de control, estos lunáticos constantemente lastiman a la gente, tenemos una caja negra en el armario de nuestra habitación con una pistola dentro, tu papá y yo podemos. No te comuniques con Washington, ve a buscar, D. Pero antes de que la otra parte terminara de hablar, el teléfono se colgó repentinamente. Brian rápidamente colgó la llamada y volvió a llamar, pero solo hubo ráfagas de tonos ciegos en el teléfono. La siniestra premonición se estaba derramando incontrolablemente, y miró fijamente las luces que estaban constantemente encendidas en la noche oscura fuera de la ventana. Sabía que una tormenta desconocida estaba a punto de barrer el mundo entero. Capítulo 3. Flanqueo. Brian llegó a la habitación de sus padres y abrió el armario. Había una caja negra dentro, pero no se sorprendió demasiado. De hecho, había descubierto la caja unos días después de cruzar. Toda persona ha fantaseado con tocar un arma real, por no hablar del que nunca ha tocado un arma real, por lo que cada vez que llega a casa de la escuela y no tiene nada que hacer, busca algún vídeo sobre el uso del arma en el computadora. Habiendo ensamblado la pistola con facilidad, Brian sabía que la usaría en el futuro de acuerdo con que los ciudadanos estadounidenses podían portar armas legalmente y la situación actual del brote de infección. De vuelta en su habitación, la luz brillante del televisor iluminaba la habitación y el contenido del interior ya se había convertido en informes de noticias. En este momento, una anfitriona está parada en la periferia de una cerca de cuarentena para informar, y las casas detrás de ella arden con furiosas llamas. Lo que inicialmente informamos como un motín en realidad parece estar relacionado con una epidemia nacional, y hemos recibido información de que los pacientes infectados tienen una tendencia cada vez más violenta. Pero justo cuando la anfitriona estaba a punto de continuar hablando, un policía especial de repente corrió detrás de ella y lo vio gritando a los 3 policías especiales que estaban parados en la valla de aislamiento: dígales a todos que evacúen aquí rápidamente, hay una fuga de gas. Tan pronto como la anfitriona escuchó la noticia, inmediatamente se giró para mirar a la cámara y quiso informar la información que acababa de recibir.
Pero quién sabía que justo después de que ella dijo una palabra, el SWAT se dio la vuelta y apuntó a la cámara, tiró de la cerca de aislamiento y corrió hacia la anfitriona, gritando: «Señora, salga de ahí ahora». ¡Bum! Tan pronto como el SWAT terminó de hablar, la casa detrás de él repentinamente explotó violentamente y con un destello de luz blanca. La imagen en el televisor se cortó instantáneamente y toda la pantalla se convirtió en copos de nieve. Acompañado por el sonido de la explosión dentro del televisor, hubo un fuerte ruido fuera de la ventana al mismo tiempo, y llamas rojas se dispararon hacia el cielo, iluminando brevemente la noche. ¡Mierda! Brian estaba conmocionado por lo que acababa de suceder e inconscientemente pronunció un lenguaje soez. Desde que supo que la infección estaba fuera de control, siempre sintió que esta trama le era muy familiar. Era exactamente igual que las películas del fin del mundo y los juegos. Sabía que parecía haber llegado a algo inesperado, el fin del mundo. No será tan desafortunado. Sin pensarlo demasiado, rápidamente sacó una mochila del armario y Brian bajó corriendo las escaleras. Los perros ladraban constantemente afuera y los autos de la policía pasaban zumbando de vez en cuando, como si un desastre estuviera a punto de estallar. Ignorando lo que estaba pasando afuera, rápidamente fue a la cocina para abrir el refrigerador, encontró que en él estaban guardados algunos alimentos enlatados y vegetales, y metió su mochila allí sin pensar demasiado. Luego corrió a la sala de almacenamiento nuevamente, y una caja protectora colgada en la pared con una daga exhibida en ella. Esta era la colección barata de su padre, y escuché que era muy cara. Brian recogió el cenicero de la mesa, rompió el cristal sin dejar las manos y sacó la daga. Al final de los tiempos, lo más importante es la comida y las armas de defensa personal. ¡Guau! En este momento, el ladrido del perro que seguía viniendo desde afuera de la ventana se detuvo abruptamente, y luego el ladrido del perro se convirtió inmediatamente en un sonido de lamento miserable. El grito inmediatamente llamó la atención de Brian, y pudo sentir que el sonido no estaba muy lejos de su casa. Es la casa de Sarah. Pensando en esto, Brian ni siquiera se molestó en empacar sus cosas. Se puso una mochila llena de comida, agarró la linterna a su lado con la mano izquierda y sacó una pistola con la mano derecha. Abrió la puerta corrediza del patio y salió corriendo. Aunque no pasó mucho tiempo con Sarah, sintió la necesidad de ir y recordárselo después de conocerse. «Cooper, deténme ahora». «Bastardo», boom. Tan pronto como salió por la puerta. Brian escuchó un sonido proveniente del patio trasero de la casa de al lado de Sarah, seguido de un sonido amortiguado, como si algo hubiera sido golpeado. ¿Cuál es la situación? Aunque no sabía exactamente lo que pasó, Brian sabía que algo debía haber pasado allí. Pisó la cama de flores y trepó fácilmente por encima de la cerca baja. Pero tan pronto como aterrizó, quedó atónito por la escena frente a él. 2 tablas de madera estaban dañadas al final de la cerca. El vecino de Sarah, Cooper, estaba presionando el cuerpo de Joel, sus ojos estaban rojos y su boca estaba cerrada y abierto, parece querer morderlo. Y Joel, que estaba presionado, agarró el cuello del oponente. Después de que lo derribaron, estaba extremadamente desesperado, pero la aparición repentina de Brian le dio esperanza nuevamente. Empujándose con ambas manos, le gritó a Brian, quien todavía estaba atónito. «Está loco, ¿por qué sigue parado allí? Ayúdame a bajarlo». «Ok». Después de que Joel le gritara, Brian volvió en sí. Aunque sostenía una pistola y una daga, no se atrevió a matar en absoluto. Tenía que mover la maceta a un lado y mirarla hacia Cooper para aplastar su cabeza. Estallido. El barro y los escombros estaban esparcidos por todo el lugar. Este golpe violento obviamente le dio a Cooper un gran golpe. El impulso de la mordedura hacia abajo se redujo repentinamente y sus manos agarraron su cabeza con fuerza, lo que parecía extremadamente doloroso. Al ver esto, Joel, que estaba debajo de él, recogió la palanca que había caído a su lado, la lanzó hacia arriba y tiró a Cooper al suelo. Luego se puso de pie de inmediato, pisó el pecho del oponente, levantó la palanca hacia la cabeza del oponente, 1, 2, 3 veces.
La sangre salpicó las mejillas y la ropa de Joel, y siguió golpeando el arma como si estuviera aturdido, hasta que el Cooper infectado dejó de luchar, se detuvo gradualmente, dejó la palanca en la mano y miró fijamente al cadáver. Obviamente no creo que lo haya hecho él mismo. Vómito. Una escena tan sangrienta impactó el corazón de Brian. A pesar de que había visto muchas escenas similares en películas y juegos en el pasado, también le dio un impacto incomparablemente grande. Finalmente, no pudo soportarlo más y corrió a la esquina para vomitar. ¿Qué? Como dice el refrán, una ola no se ha calmado y otra ola se ha levantado. Justo cuando Joel se congeló en su lugar y Brian estaba vomitando en la esquina, una cabeza feroz de repente sobresalió de la parte dañada de la cerca. Rugió fuerte y su cuerpo siguió apretando hacia adentro, tratando de entrar corriendo al hospital y morderlos a los dos. Pero justo cuando su cuerpo estaba a mitad de camino, un fragmento elevado debajo empujó contra su cintura, lo que le impidió entrar por un tiempo. ¿Jimmy? La repentina aparición de la persona infectada naturalmente atrajo la atención de los dos. Reconocieron a la persona frente a ellos de un vistazo. Era Jimmy quien vivía con Cooper. Vamos, ve a la casa. Joel fue el primero en reaccionar, saludó al chico en la esquina y luego corrió hacia su casa. Al ver que Joel se iba, Brian no se atrevió a quedarse más aquí, siguiéndolo. Algunos entraron a la casa. ¿Papá? ¿Brian? Tan pronto como entró en la casa, Brian escuchó que alguien gritaba su nombre junto a él. Mirando el origen de la voz, resultó que Sara estaba parada no muy lejos, mirándolos con una expresión desconcertada. Después de que todos entraron, Joel cerró la puerta de vidrio, caminó rápidamente hacia la mesa junto a la puerta y rápidamente armó el arma de fuego de la caja que contenía la pistola en el cajón, mientras le gritaba a Brian a su lado: «Recuéstate con Sara y aléjate de la puerta». «Papá, me asustaste un poco, ¿qué pasó?». Sara, que nunca había visto a su padre tan nervioso, se puso nerviosa por un rato, e incluso le temblaba la voz. «Sara, salgamos de aquí primero, te lo explicaré más tarde». Mirando a Sara, que estaba un poco asustada, Brian quería explicarle la verdad, pero cuando pensó en Jimmy, que estaba atrapado en la barandilla, supo que este lugar no debería permanecer por mucho tiempo. Así que caminó hacia Sara. Y la condujo hacia la puerta ir. ¿Por qué? «Boom. Boom». La extraña escena frente a ella hizo que el corazón de Sara realmente entrara en pánico. Solo quería preguntar qué le pasó a Brian, pero tan pronto como las palabras salieron, la puerta corrediza a su lado y la puerta detrás de ellos. Si Brian todavía esperaba la figura de la aparición de Jimmy después de deslizar la puerta, entonces el golpe repentino detrás de ellos fue completamente inesperado. Este tipo de sensación de ser pellizcado de un lado a otro hace que las personas se sientan muy incómodas. Al ver que Joel había ensamblado una pistola y apuntado a Jimmy detrás de la puerta corrediza, también respiró hondo, se paró frente a Sara y también levantó la pistola. En otro punto de impacto, la niña estaba invisiblemente protegida en el medio. «Cálmate». Controlando sus manos temblorosas, Brian tragó saliva. Era solo un pequeño empleado en su vida anterior. Nunca había experimentado algo así, pero también sabía que sería extremadamente difícil sobrevivir a un desastre sin el coraje y la valentía, así que incluso si hay miedo en su corazón, debe vencerlo. ¿Qué? Lo que debería venir eventualmente vendrá, y con el sonido de un vidrio rompiéndose detrás de él, la puerta frente a él se abrió de golpe. La persona infectada con los ojos rojos entró en la habitación, solo para escuchar que dejó escapar un grito áspero y luego corrió hacia la presa que tenía delante. Mirando el rostro aterrador de la persona infectada cada vez más cerca, por alguna razón Brian perdió su miedo inicial, sintió una extraña energía vertiéndose en su cuerpo. Las pupilas de sus ojos se encogieron repentinamente, y su cuerpo tembloroso recuperó el control al instante. Rápidamente levantó su pistola, el cañón negro apuntó a la cabeza de la persona infectada frente a él, y un rugido rugiente salió de su boca. ¡Muere! ¡Boom! Capítulo 4. Accidente automovilístico. La bala fría penetró en la cabeza de la persona infectada, y la sangre mezclada con los sesos salió a borbotones del orificio de sangre, salpicando todo el rostro de Brian.
La persona infectada cuyo cerebro ha sido destruido parece haber perdido la motivación, tirado en el suelo débilmente y sin movimiento. La sangre continuó saliendo de la herida, y un charco de sangre se formó en un instante, emitiendo un espeso olor a sangre. Al ver la muerte de la persona infectada, la fuerza de Brian parecía haberse agotado y toda la persona se desplomó en el suelo, sin aliento. Sarah, que estaba detrás de él, también estaba completamente atónita por la escena, se quedó estupefacta, temblando por todas partes. Por otro lado, después de que Joel disparó y mató a Jimmy, se dio la vuelta y vio a dos niños que estaban aturdidos y aturdidos, no sabía qué decir, pero sabía que no podía quedarse aquí y tenía que irse de inmediato. Levántate, salgamos de aquí rápido. Joel agarró a Brian del suelo y a Sarah, que estaba de pie estúpidamente, y los arrastró hacia la puerta sin decir una palabra. Justo después de salir de la casa, Joel vio el auto de su hermano Tommy estacionado afuera. La otra parte los vio y preguntó con una sonrisa en su rostro. ¿Dónde has estado? No contesté tus llamadas telefónicas. ¿Sabes lo que está pasando afuera? Ya lo sé, no digas tonterías y conduce rápido. Joel no dijo mucho, abrió la puerta trasera y metió a los dos niños que no se habían recuperado. Estaba muy al tanto de la situación en la casa de Brian y sabía que sus padres estaban fuera de la ciudad, así que no le preguntó más preguntas. Después de cerrar la puerta, abrió la puerta principal y se sentó. Maldita sea, ¿por qué estás cubierto de sangre? ¿Estás herido? Tan pronto como subió al auto, Joel escuchó la preocupación de Tommy, pero realmente no quería perder el tiempo y dijo directamente, no es mi sangre, vámonos rápido. Tommy no dijo nada más, encendió el motor, dio marcha atrás y condujo rápido en dirección a la carretera. En el asiento trasero, Brian no prestó atención a lo que decían Tommy y Joel en la primera fila, solo miraba sus manos y seguía pensando en las escenas que acababan de suceder en su mente. Yo maté. Aunque este sentimiento es muy malo. Después de respirar profundamente, se recuperó gradualmente de la incomodidad, y después de disparar y matar, pudo sentir como si estuviera dentro de una barrera. En su vida anterior, había leído un informe sobre un prisionero asesinado. Después del asesinato, siempre que haya pasado el periodo inicial de tensión y pánico, entonces la mentalidad de toda la persona sufrirá cambios estremecedores, y siente que está completamente diferente de otras personas. Las personas de alto nivel que controlan la vida y la muerte de los demás no ven a los demás como del mismo tipo, sino como la presa, y cuando algo sale mal, lo primero que piensan es en matar a los demás. Si una persona está acostumbrada a usar el asesinato para resolver problemas, también será controlada por el asesinato. Pensando en esto, Brian se advirtió en secreto a sí mismo que siempre debe ser sensato. Brian, Sarah, ¿cómo están? Después de que el automóvil condujo una corta distancia, Joel giró la cabeza y los miró a los dos con preocupación. Aunque al principio no le gustaba mucho Brian, pensando que él y su hija estaban demasiado cerca, pero la otra parte se puso de pie en tiempos de crisis, salir a proteger a Sarah hizo que su impresión del niño cambiara ligeramente. Estoy bien. Respondiendo a la preocupación de Joel, Brian miró a Sarah a su lado, y al ver que no decía nada, preguntó. Mis padres me llamaron hace un momento. Dijeron que la infección está completamente fuera de control ahora. ¿Cuál es la situación afuera ahora? Para la pregunta de Brian, Joel también quería saber, así que miró a Tommy, que conducía el auto, y esperó obtener una respuesta. No lo tengo muy claro ahora, todos dicen que la gente en la ciudad está perdiendo la cabeza, parece estar bajo la influencia de algún tipo de parásito o algo así. Mientras conducía el automóvil con atención, Tommy compartió la información que había obtenido de las noticias y los transeúntes. Y ahora el teléfono móvil y la radio son inútiles ahora, y no hay forma de comprender con precisión la información. Al escuchar la respuesta de Tommy, todos en el auto guardaron silencio por un momento y ahora todos entienden que la situación es extremadamente grave. Cuando el vehículo llegó a una bifurcación, Tommy pareció recordar algo de repente, giró la cabeza hacia su hermano Joel y dijo. Cuando llegué, leí las últimas noticias. Decían que el ejército ha establecido bloqueos en la carretera y que nadie puede ingresar a la ciudad del condado. ¿A dónde vamos ahora?
Ya que la carretera no puede ir, entonces ve a la ruta 71. Bueno. Cuando un coche de policía pasó zumbando, el coche giró a la derecha, y en el camino, todos vieron a muchas familias empacando su equipaje y queriendo irse con sus esposas, hijos e hijas. Incluso vio un vehículo chocar contra un gran árbol al costado del camino. La puerta del asiento del conductor estaba abierta, no había nadie adentro y un largo rastro de sangre se extendía hacia afuera y desaparecía en la distancia. Maldita sea, ¿qué son estos monstruos? Al ver esta escena, Joel frunció el ceño levemente, lo que le recordó a las personas infectadas que encontró en la casa. No lo sé, la policía no tiene idea en este momento. Tommy, naturalmente, sabía de qué estaba hablando Joel. Se encontró con varios pacientes infectados cuando llegó y continuó. No son solo nuestras ciudades las que tienen este tipo de cosas ahora. Esos reporteros dijeron que el contagio comenzó en el sur, pero ahora se está extendiendo rápidamente hacia el este y el oeste. Después de conducir durante unos 10 minutos, finalmente llegaron a la línea 71, durante la cual pasaron por Louis Farm, que fue quemada por el fuego, y se encontraron con una familia de 3 personas que huía a pie por el borde de la carretera. Originalmente, Tommy planeó detenerse y ayudar a la otra parte, pero Joel, que estaba sentado en el copiloto, se negó a ayudar a la otra parte porque había demasiada gente y él tenía hijos. En la intersección, mirando la larga cola de tráfico que se avecinaba, Tommy dijo con impotencia: todos parecen tener la misma atención. El tráfico parecía haberse estancado aquí durante bastante tiempo, todos los autos tocaban sus bocinas sin parar, y Brian incluso vio un helicóptero sobrevolarlos. El propietario del coche azul que iba delante de ellos estaba evidentemente impaciente, empujó la puerta bruscamente y gritó al tráfico que tenía delante: bastardo, ¿qué está pasando adelante? Déjame ir. Pero tan pronto como terminó de hablar, 2 personas infectadas que vestían batas de hospital aparecieron de repente en la oscuridad junto a la entrada. Una de ellas se abalanzó y arrojó al suelo al hombre que estaba al lado del automóvil y lo mordió desesperadamente. La otra persona infectada entró directamente por la puerta abierta y mordió a la mujer sentada en el asiento del pasajero. La llegada repentina de la persona infectada sorprendió a todos en el automóvil, y todos quedaron atónitos por un momento. En este momento, la persona infectada que derribó al hombre, después de morder el cuello de la presa, notó a las 4 personas en el coche delante de él y rugió. Se levantó y se apresuró. Tommy, retrocede y sal de aquí. Los empujones de Joel hicieron que Tommy volviera a sus sentidos al instante. Su mano derecha rápidamente puso la marcha atrás, pisó el acelerador y condujo hacia la ciudad a su lado. Conduciendo todo el camino, el automóvil giró a la izquierda y entró en una calle principal, pero la multitud que se aproximaba era un grupo de personas asustadas que huían. La multitud obstruyó el avance del vehículo. Incluso había un automóvil en el medio de la carretera no muy lejos. Solo había una intersección que era lo suficientemente grande para que pasara un vehículo. Tommy tuvo que reducir su velocidad y avanzar lentamente. Él quería esperar hasta que la multitud hubiera pasado. Pero el número de personas era demasiado grande, y con la insistencia constante de Joel, Tommy pisó el acelerador, acelerando a través de esta estrecha intersección con dificultad. Soltar. Pero antes de que pudieran respirar aliviados, cuando el automóvil acababa de pasar una intersección, apareció una luz deslumbrante en el lado izquierdo del vehículo y un camión fuera de control se estrelló contra él. ¡Bum! Antes de que todos pudieran reaccionar, el camión se estrelló contra el costado del automóvil. El gran impacto volcó directamente todo el automóvil. Después de dar varias vueltas en la carretera, volcó junto a la tienda de la carretera. ¡Mierda! No sé cuánto tiempo tomó. Poco a poco Brian despertó del coma, solo sentía un dolor sordo en la cabeza, como el pinchazo de una aguja, pero afortunadamente su cuerpo no estaba en serios problemas. Inmediatamente después, descubrió que el vehículo volcó, Sarah y Joel estaban en coma, y la posición de Tommy en el asiento del conductor había desaparecido, y no sabía si había sido expulsado. Tirando de la puerta con fuerza, Brian descubrió que la puerta estaba deformada y no se podía abrir en absoluto, pero afortunadamente había un techo corredizo en el techo,
y salió sin siquiera pensar en abrir el techo corredizo. Fuera del automóvil, las calles estaban llenas de personas que huían presas del pánico. La luz del fuego iluminaba los alrededores como si fuera de día, e incluso se podían ver algunas personas infectadas no muy lejos. Sarah, Joel, despertad. Se puso en cuclillas y gritó los nombres de los dos dentro del coche, de cara al techo corredizo. Brian empujó a Joel en el asiento delantero y la arrastró por la ventana. Joel en el asiento delantero fue empujado por Brian de esta manera, y gradualmente recuperó el sentido. Rápidamente se dio la vuelta y miró hacia atrás. Al ver que Brian rescató a Sarah, respiró aliviado, luego levantó el pie izquierdo y pateó un par de veces para bloquear el viento. El vidrio lo pateó directamente. Sarah, quien fue arrastrada fuera del auto, también se despertó del coma. Tan pronto como abrió los ojos, vio a Brian preguntando con preocupación si estaba herido. Pero justo cuando estaba a punto de responder, de repente vio detrás de Brian una persona infectada con una cara feroz que corría desde la esquina oscura. Capítulo 5. Soldados. Ten cuidado detrás de ti. Al ver que la persona infectada se acercaba cada vez más, Sarah ignoró su propia situación y se apresuró a advertir a Brian del peligro detrás de él. Pero la reacción de la otra parte fue más rápida que la de ella. Lo vi darse la vuelta bruscamente, estiró el pie y pateó con fuerza la pierna de la persona infectada detrás de él. La patada inesperada hizo que la persona infectada perdiera el equilibrio instantáneamente y cayera al suelo. Luego Brian pisó la espalda del oponente, sacó la daga y apuñaló la cabeza de la persona infectada, acabando con su vida. Al mirar al niño que se había vuelto extremadamente decisivo, Sarah de repente sintió que la otra parte era muy extraña y sintió que la otra parte parecía ser una persona diferente. Brian sacó la daga y miró fijamente a la persona infectada que yacía en el suelo. Había visto a la persona infectada detrás de él desde el vidrio del automóvil durante mucho tiempo, pero ahora parece que la amenaza de estos monstruos no es tan terrible como imaginaba. Volviendo a mirar a Sarah, descubrió que el pantalón derecho de la chica había estado empapado de sangre en algún momento. Al ver esto, rápidamente preguntó: Sarah, ¿te duele la pierna? ¿Qué? La otra parte le recordó a Sarah, que no sintió nada al principio, que estaba sorprendida al darse cuenta de que su pierna derecha estaba lesionada, y el dolor de repente llegó como una marea, e inconscientemente soltó un grito de dolor. Joel, que acababa de salir del auto, escuchó la noticia de la lesión en la pierna de su hija y su corazón se hundió. Para la situación actual, la lesión en la pierna es simplemente la situación más fatal. ¿Aún puedes caminar? Caminando rápidamente al lado de Sarah, Joel inmediatamente levantó a su hija y le preguntó si podía seguir caminando. Cuando vio que la otra persona negaba con la cabeza, su corazón pesado instantáneamente cayó al fondo. Brian permaneció en silencio, dudando en darse la vuelta e irse ahora. Sintió que ya había hecho lo que un vecino y amigo podría hacer. Ahora, los infectados se acercan cada vez más, y el número solo aumentará, y la lesión en la pierna de Sarah se ha convertido en una carga para el equipo. Y Joel, que es padre de Sarah, definitivamente no dejará atrás a la niña, por lo que, procrastinando, es solo cuestión de tiempo antes de que los infectados se pongan al día. Brian no es la Virgen, y no es lo suficientemente grande como para sacrificarse por alguien que acaba de conocer desde hace un mes en esta vida. En ese momento, Tommy, quien estaba desaparecido, salió corriendo de la nada y lo vio hablando ansioso con las 3 personas al lado del auto. Maldita sea, los infectados están aquí, tenemos que huir. Resultó que mientras los 3 estaban en coma, las personas infectadas en la carretera ya habían irrumpido en la ciudad, y los que habían huido en la carretera habían regresado, trayendo consigo una gran cantidad de personas infectadas. Sabiendo que la situación era crítica, Joel le entregó la pistola a Tommy y luego levantó a Sarah, que era un inconveniente, y dijo: Tommy, vienes a cubrirme. Bueno. Tommy también vio la pierna derecha lastimada de su sobrina, sabiendo que no era el momento para perder el tiempo. Tomó la pistola y le dijo a Brian a su lado: Pequeño diablo, recuerdo que tú también tienes un arma, síguelos, lo detendré más tarde.
Después de dudar por un momento, Brian asintió, no importa lo que haya planeado, el objetivo principal ahora es dejar este lugar fantasma primero. Los 4 siguieron a la multitud enjambre y huyeron hacia adelante. Durante el periodo, algunas personas rodaron y treparon para escapar de los edificios a ambos lados, gritando de miedo, y detrás de ellos, siguieron infecciones esporádicas. Justo cuando la multitud que huía pasaba por una intersección, un automóvil fuera de control de repente salió corriendo de la intersección y se dirigió directamente a la estación de servicio oblicua. ¡Bum! El automóvil se estrelló violentamente contra el tanque de gasolina y las chispas encendieron la gasolina al instante, detonando todo el tanque de gasolina, encendiendo un fuego furioso, e incluso las personas que huyeron a la estación de servicio fueron incendiadas por las llamas. Decenas de personas fueron quemadas instantáneamente por las llamas, con aullidos miserables uno tras otro. Algunas personas rodaron de un lado a otro en el suelo de dolor, tratando de extinguir las llamas en sus cuerpos para salvarse, mientras que algunas personas corrieron hacia la persona más cercana, con la esperanza de obtener ayuda. Pero este acercamiento no solo fracasó en ayudar, al contrario, también prendió fuego a la persona que fue derribada por él. Una escena tan aterradora hizo que la multitud detrás de ellos no se atreviera a avanzar. Además, la explosión de llamas bloqueó el camino y la multitud en pánico huyó hacia la izquierda y hacia la derecha como moscas sin cabeza. Ve a la derecha. Al ver que el camino por delante estaba bloqueado, Joel no se detuvo, dejó que Brian y Tommy lo siguieran, y luego le susurró a su hija temblorosa y le dijo que cerrara los ojos. Brian los siguió sin prisa, y frente a ellos estaba el Teatro Madillo. Mientras cruzabas por allí, estaba a poca distancia de la intersección de la carretera. Cuando llegara ese momento, solo podías encontrar un automóvil y salir rápidamente. Pero la realidad suele ser cruel. Justo cuando estaban a punto de llegar a la intersección, un vehículo en llamas explotó repentinamente en la intersección, asustando a la multitud que corría hacia adelante inmediatamente para dar la vuelta y correr hacia atrás. Pero el camino detrás de ellos ha estado ocupado durante mucho tiempo por los infectados que llegaron. Cuando los que corrían al frente notaron que algo andaba mal y planearon regresar, la multitud involuntaria detrás de ellos se apresuró desesperadamente y los envió a la boca de los infectados. El camino de enfrente estaba bloqueado, y otra persona infectada se acercaba por detrás, y Brian y su grupo de repente se vieron atrapados en un dilema. Por aquí, hay un callejón aquí. Justo cuando la situación se estaba volviendo cada vez más crítica, Tommy vio un callejón bloqueado por cercas de hierro entre los dos edificios y rápidamente llamó a los demás. Afortunadamente, la puerta no estaba cerrada con llave y un grupo de personas entró. Después de ver a todos entrar, Tommy se apresuró a encontrar un palo para sellar la puerta y también bloqueó a los dos bastardos desafortunados, que también querían entrar. Por otro lado, Joel, que caminaba al frente, casi es atacado por una persona infectada que de repente saltó del bote de basura en la esquina. Brian se sorprendió y disparó inconscientemente a la cabeza infectada. Continuando corriendo hasta las profundidades del callejón, justo cuando todos pensaban que podían deshacerse de los monstruos detrás de ellos, la persona infectada saltó la cerca y la pared como una gangrena, y los siguió de cerca. Después de todo, Joel sostenía a Sarah en sus manos, lo que afectó en gran medida la velocidad de avance del equipo. Al ver que las personas infectadas se acercaban cada vez más, entraron apresuradamente al bar más cercano, con la esperanza de usar la puerta para bloquear el paso de estos monstruos. Pero cuando todos entraron al bar y se dieron la vuelta para cerrar la puerta, la mano de la persona infectada se metió en la rendija de la puerta, bloqueando la puerta que estaba a punto de cerrarse. Mirando a Tommy, que estaba agarrado a la puerta, Brian corrió hacia adelante y disparó varios tiros a la rendija de la puerta, obligando directamente al infectado a retroceder y luego cerrando la puerta. Después de cerrar la puerta, todos no se detuvieron y se fueron al otro extremo de la barra, mientras que la persona infectada que estaba bloqueada por la puerta todavía la embestía de mala gana, con la esperanza de entrar. Salieron corriendo del bar, mataron a una sola persona infectada y rescataron a una persona que estaba a punto de morir. Entraron en la carretera de montaña al lado de la carretera desde una pared rota fuera del bar. Disparando continuamente para resolver a las personas infectadas dispersas en el camino, el grupo de ellos se acercó rápidamente a la carretera. Pero antes de que llegaran lejos,
Una luz deslumbrante apareció en la ladera de la colina y un soldado fuertemente armado les bloqueó el camino. Detente, no te muevas, levanta las manos. A pesar de que sabía desde hace mucho tiempo que la carretera estaba custodiada por el ejército, obviamente todavía había un largo camino por recorrer desde aquí hasta la carretera, y obviamente estaba más allá de las expectativas de todos encontrar soldados aquí. Tommy, que sostenía un arma de fuego, dejó caer la pistola con decisión y levantó ambas manos en alto, por temor a que la otra parte disparara. Pero afortunadamente, cuando el soldado vio al hombre con el arma desarmada, y que el otro hombre sostenía al niño, relajó un poco su vigilancia y no prestó mucha atención al otro niño que estaba a su lado. Mirando al soldado parado en la pendiente y el rifle de asalto en la mano, Brian se movió oscuramente hacia el lado derecho, y la mitad de su cuerpo estaba escondido detrás de la masa rocosa en el lado derecho, pensando para sí mismo, como esta escena en el día del juicio final película. Eso no es raro. Primero, los sobrevivientes que escaparon se encontraron con los soldados, luego los soldados preguntaron a sus superiores cómo tratar con ellos, y finalmente los superiores ordenaron a sangre fría disparar a los civiles. Aunque la situación en las películas no es necesariamente cierta, siempre es correcto ser cuidadoso. Señor, por favor ayúdeme. Justo cuando Brian y los demás se detuvieron debido a la advertencia, y los soldados iban a preguntar a sus superiores por radio, una figura salió de repente de las sombras. Brian se quedó atónito por un momento, luego descubrió que la figura era el sobreviviente que rescataron en la puerta del bar, que se había estado escondiendo detrás de ellos. Ponte a mi lado y no te muevas, o dispararé. Los soldados no esperaban que de repente otras personas saldrían corriendo detrás de estas personas, y no les importó contactar a sus superiores. Levantaron sus rifles de asalto y les advirtieron que no siguieran acercándose. Pero el sobreviviente no pareció escuchar en absoluto, y aún así corrió hacia adelante como un loco, diciendo, ayuda, todo el tiempo, y toda la persona parecía estar atónita. Al ver que la otra parte no tenía intención de detenerse, el soldado no dudó en absoluto. El rifle de asalto apuntó al sobreviviente y el gatillo se apretó directamente. La bala fue expulsada de la boca y una serie de neblinas de sangre aparecieron en el cuerpo del sobreviviente, y fue golpeado instantáneamente en un tamiz. La escena se calmó repentinamente, aunque la muerte del sobreviviente tuvo sus propios factores. Los soldados dispararon sin dudarlo, lo que aún hizo temblar los corazones de las personas presentes. Joel miró a los sobrevivientes que todavía se retorcían en el suelo y supo que las cosas podrían llegar un poco tarde. De repente, vio que Brian, que originalmente estaba a su lado, se escondía detrás de la roca a su lado. Sarah está ahora en sus brazos, y si los soldados del otro lado también les disparan, su hija no se convertiría en su escudo. Tan pronto como pensó en esto, comenzó a moverse lentamente en dirección a Brian con calma. Capítulo 6. Separación. Sarah, cuando te avise, ve a buscar a Brian junto a él y escóndete con él. La escena de los soldados disparando a los sobrevivientes hizo que el corazón de Joel palpitara. No se atrevía a dejar que los soldados decidieran la vida o la muerte de todo el grupo, especialmente de su hija. La expresión de Sarah era un poco perezosa porque estaba demasiado asustada en el camino, pero también sabía que dejar que su padre la abrazara solo continuaría arrastrándolo hacia abajo, por lo que respondió obedientemente. Maldita sea, ¿has pedido mi opinión? Al observar la interacción padre-hija en silencio, Brian no pudo evitar quejarse en su mente, pero cuando Joel bajó a Sarah, aún así extendió la mano y tiró de la niña. Durante este periodo, la pierna lesionada de la niña inevitablemente sería tocada, pero no importa cuán doloroso fuera, la niña aún apretaba los dientes y no decía nada. Arma para ti, llevaré a Sarah a esconderme en los arbustos de allí. Dejando que Sarah se apoyara contra la parte posterior de la roca, Brian vaciló, caminó detrás de Joel y usó la espalda del oponente como una cubierta para insertar su pistola en el bolsillo de su pantalón. Está bien, lo entiendo. Al sentir la pistola extra en el bolsillo de su pantalón, Joel se sintió mucho más tranquilo, y luego escuchó a Brian decir: el reloj que uso tiene una función de recordatorio de temporizador. Después de 3 minutos, lo arrojaré al césped del lado derecho del soldado. Sí, espera.
Debería llamar su atención. Tan pronto como salieron estas palabras, Joel se quedó en silencio por un momento. No esperaba que la otra parte pensara en tantas cosas, parecía que subestimaba a este chico. ¿Qué? Inclinó la cabeza y estuvo a punto de preguntarle a Brian por qué hizo esto, pero vio que detrás de la roca a su lado, los dos niños ya habían desaparecido. En la ladera, el soldado también estaba un poco avergonzado por las personas frente a él. Su tarea era despejar los objetivos peligrosos cercanos, y no había otro comando de tarea, por lo que no tuvo más remedio que encender la radio para preguntar. Para instrucciones. Varios ciudadanos encontrados en el perímetro, solicitando instrucciones. Después de un tiempo, la radio se conectó y una voz masculina salió del walkie-talkie, dando un comando extremadamente frío. Cualquiera sea el caso, dispare en el acto. Al escuchar las instrucciones del walkie-talkie, los soldados se sintieron un poco raros, no sabían por qué dieron la orden de disparar en el acto, lo que obviamente violaba la ley moral. Pero señor, hay niños aquí. Ejecute la orden. Pero... Suficiente, soldado, solo necesitas obedecer. El soldado originalmente quería discutir, pero cuando escuchó la voz cada vez más fría en el walkie-talkie, no se atrevió a seguir discutiendo, y pudo decir: Sí, señor. Perdón. Con una disculpa silenciosa, el soldado levantó el rifle en su mano, queriendo hacer pasar un buen rato a los hombres y niños del lado opuesto. Pero tan pronto como recogió el rifle de asalto, descubrió que la niña en manos de uno de los hombres había desaparecido durante algún tiempo, y el otro niño que estaba parado a un lado también había desaparecido. Justo ahora, la mayor parte de su atención estaba en el walkie-talkie y en Tommy con el arma frente a él, y realmente no se dio cuenta de lo que estaba pasando al otro lado. Maldita sea, ¿a dónde van esos dos niños? Sintiendo que algo andaba mal, el soldado inmediatamente interrogó a los dos hombres frente a él. Pero lo que acaba de decir a la radio lo escucharon Joel y Tommy, aunque no sabían qué orden se daba, podían adivinarlo al ver la reacción del soldado, así que por supuesto no dirían qué. Joel contó el tiempo en silencio, señaló con el dedo la parte posterior de la roca no tripulada junto a él y dijo con cuidado: Están todos cansados, los dejo descansar. Déjalos salir. Pero señor, la pierna de mi hija. Dije, déjalos salir. Al ver que el soldado había levantado su rifle, el corazón de Joel se angustió cada vez más y un sudor frío fluyó lentamente por su frente. Rin. En este momento, hubo un ruido repentino en la hierba a la derecha, y el soldado se sobresaltó, e instintivamente una lanzadera de balas lo golpeó. Pero después de algunos golpes, se dio cuenta de que algo andaba mal y rápidamente giró el arma, sin preocuparse por los niños, y estuvo a punto de disparar y matar a los dos hombres. Pero donde se quedaría quieto Joel, estaba esperando esta oportunidad. Las ganas de sobrevivir hacían sus movimientos extremadamente rápidos, sacó su pistola y apuntó a la cabeza del soldado y apretó el gatillo. Desafortunadamente, debido a la carrera, la bala no alcanzó con éxito la cabeza del objetivo, sino solo el pecho. ¿Qué? La bala fue golpeada en el pecho y el cuerpo cayó hacia atrás. El dolor severo hizo que el soldado apretara inconscientemente el gatillo, y los disparos se esparcieron inconscientemente en el aire, y las ráfagas de disparos continuaron resonando en el aire. Y Tommy, que estaba parado a su lado, también fue atraído por el reloj. Después de que el reloj atrajo al soldado, voló profundo y recogió la pistola del suelo. Antes de que el soldado cayera al suelo, le disparó en la cabeza con un tiro certero. Llama. Al ver que la crisis se había levantado, los dos hermanos no pudieron evitar dar un suspiro de alivio, pero en este momento, detrás de ellos, de repente se escucharon densos rugidos y pasos. Quedaron atónitos por un momento, luego se volvieron para mirar detrás de ellos, y una densa masa de personas infectadas apareció detrás de ellos como olas. Maldita sea, corre. Tan pronto como Tommy vio esta situación, supo que estas personas infectadas debían haber sido atraídas por el sonido de los disparos y huirían con Joel. Sarah todavía está allí. En un momento tan crítico,
Joel recordó que Brian y Sarah no lo habían seguido y se volvió para buscarlo. No podemos ir con ellos ahora, la pierna de Sarah está herida, no puedes correr rápido con él en tus brazos, solo podemos mantener alejados a estos monstruos para que puedan estar más seguros. Tommy agarró al ansioso Joel y dijo sus pensamientos para evitar que la otra parte hiciera algo estúpido. ¿Pueden? Al escuchar la sugerencia de Tommy, Joel no dijo nada, sabía que esa era la mejor manera por ahora, así que rugió hacia el arbusto a la derecha. Brian, desviemos a estas personas infectadas, lleva a Sarah a la carretera, nos encontraremos en el puente. Después de terminar de hablar, Joel no dudó, dio media vuelta y corrió con Tommy hacia la izquierda cuesta abajo, donde el camino es accidentado y difícil de transitar, lo que puede ralentizar mucho la velocidad de los infectados. En el denso arbusto no muy lejos, Brian tapó la boca de la niña con la mano para evitar que emitiera un sonido. Y Sarah también es consciente del peligro ahora, y simplemente cerró los ojos, para no ver lo que sucedió afuera. Al sentir que las personas infectadas pasaban constantemente, los corazones de los dos latían con fuerza. Si hacían algún ruido en este momento, su final sería extremadamente miserable. Después de unos minutos, el sonido de pasos desapareció gradualmente en la distancia, y los alrededores volvieron al silencio nuevamente. Brian dejó escapar un largo suspiro de alivio y soltó su palma para cubrir a Sarah. Vamos, súbete a mi espalda, salgamos de aquí rápido. Aunque las personas infectadas han sido llevadas por Joel y Tommy, nadie puede garantizar que otras personas infectadas vengan aquí, es mejor irse lo antes posible. Entonces, ¿qué pasa con mi papá y el tío Tommy? Aunque su propia crisis se ha solucionado, Sarah está extremadamente preocupada, pero su familia ha atraído a las personas infectadas para protegerla. No te preocupes, estarán bien, vayamos al puente primero. Brian se agachó y cargó a Sarah en su espalda, consoló a la niña en voz baja y caminó con cierta dificultad. Aunque la otra parte solo pesaba unos 40 kilogramos, no olvides que solo tenía 13 años. Subiendo laboriosamente la cuesta de tierra, recogió el rifle de asalto de la mano del soldado muerto y lo cargó a la espalda, aunque aún no sabía cómo usarlo, era mejor que nada. También obtuvo una pistola y varios cargadores de la cintura del soldado, junto con la radio, que Brian se guardó directamente en el bolsillo sin contemplaciones. Después de la búsqueda, los dos miraron en dirección al puente y caminaron lentamente hacia adelante. Esta vez, Brian aprendió a ser inteligente, en lugar de caminar por caminos llanos, optó por caminar por lugares accidentados y densamente arbolados. Aunque esto consumiría su energía física demasiado rápido, no se atrevía a apostar que no se encontraría con otros soldados en el camino. El sudor seguía corriendo por sus mejillas, y algunas ramas afiladas y hojas en los densos arbustos seguían raspando sus brazos. Cada vez que caminaba cierta distancia, tenía que parar y descansar 10 minutos, respuesta a la fuerza física. Durante este periodo, Brian revisó las heridas en las piernas de Sarah durante un descanso, antes, debido a que tenía que evitar a los infectados y tener cuidado con el ataque repentino de los soldados, nunca tuvo tiempo de mirar bien. Pero cuando enrolló las perneras de los pantalones de Sarah, descubrió que la herida no era tan grave como pensaba, y que la pequeña área empapada de sangre solo se debía a la abrasión de la piel. La verdadera razón por la que Sarah no podía caminar era porque se dislocó la pantorrilla, por lo que no podía caminar por el dolor. Olvídalo, apresurémonos al puente y hablemos de eso. Cuando regresaron a la carretera, sin el reloj, el tiempo parecía ser extremadamente largo. No sé cuánto tiempo tomó, después de dar vuelta en una pendiente de tierra, pudieron ver claramente la barrera de aislamiento de la carretera no muy lejos. Joder, finalmente está aquí. Al ver que la larga marcha estaba llegando a su fin, Brian no pudo evitar echarse a suspirar, y casi se echa a llorar. Fue tan difícil. No sé qué pasó con papá y los demás. Al ver el puente cada vez más cerca de ella, el corazón de Sarah estaba feliz y un poco inquieto. Pero justo cuando estaban a punto de llegar a la carretera, en el cuerpo de Brian, hubo un crujido repentino en la radio traída por el soldado, seguido de una voz desde adentro. En el puesto de control número 6, tenga en cuenta que una gran cantidad de personas infectadas se están moviendo hacia el puente.
Si no pueden defenderse, puede evacuar rápidamente. Se acabó. Al escuchar el contenido en la radio, la cara de Brian se distorsionó extraordinariamente en un instante, se tomó la cabeza entre las manos y gritó, ¡qué tonto! Esto es todo. Capítulo 7. El buscador de familias. Fuera de la carretera, dentro de una casa abandonada. La débil chispa de la lámpara de queroseno iluminó el oscuro dormitorio y Brian se sentó en el borde de la cama para examinar cuidadosamente el estado de la pantorrilla dislocada de Sarah. No hace mucho, después de enterarse de que habría una gran cantidad de personas infectadas en el puente, supieron que el puente debía ser extremadamente peligroso. Entonces buscaron una pendiente alta, con la esperanza de encontrar a Joel y Tommy en el lugar alto, pero a excepción del área iluminada por las luces de la calle, todo estaba oscuro. Solo el rugido de los disparos desde la dirección del puente y el rugido incomparablemente agudo de los infectados resonaron en la noche oscura. La búsqueda fue infructuosa, y Brian solo pudo llevar a Sarah en su espalda por la otra dirección del puente para encontrar la casa, abandonada junto a un lago al lado de la carretera. Planea descansar bien esta noche e ir al puente para verificar la situación cuando amanezca mañana por la mañana. Cuando entraron en la habitación, ya estaba desordenada, y todo tipo de cosas estaban esparcidas por todo el lugar. Obviamente, los residentes aquí conocían la situación exterior y se fueron temprano. La electricidad en la casa no está disponible por alguna razón. Hay un generador en el sótano, pero la tapa está abierta y toda la gasolina del interior se ha vaciado. Creo que debería haberse vaciado cuando la familia se fue. Afortunadamente, Brian encontró una lámpara de queroseno que funcionaba en el cuarto de servicio exterior, que era la única forma de obtener un rayo de luz en la oscuridad. Al observar el enrojecimiento y la hinchazón de las articulaciones de la pantorrilla de Sarah que han comenzado a aparecer, es concebible que, sin un tratamiento eficaz, los síntomas de enrojecimiento e hinchazón se vuelvan cada vez más graves, e incluso pueden tener secuelas irreversibles. Esto es un problema. Mirando a la ya soñolienta Sarah, Brian suspiró suavemente, se levantó y apoyó el cuerpo de la otra persona, haciéndola acostarse en la cama. Luego bajó las escaleras a la sala de estar para encontrar un palo de madera dura y tomó 2 bufandas de la percha antes de regresar a la habitación en el segundo piso. Llegando al lado de Sarah, Brian puso el palo junto a su pantorrilla dislocada y lo envolvió con fuerza alrededor de su cuello. No sabía que el tratamiento de las fracturas no funcionaría para el tubo dislocado, pero ahora no tenía más remedio que ser un caballo muerto y un médico de caballos vivo. Después de terminar todo, Brian encontró una cama y un edredón en la habitación de al lado y los extendió en el suelo, cerró la puerta del dormitorio y la cerró con llave, y luego usó una silla para sujetar la puerta con firmeza. Después de apagar la lámpara de queroseno, Brian tomó el cuaderno que estaba sobre la mesa, con un papel de carta en él, que parecía haber sido escrito por el residente fallecido para sus familiares. Sin importarle lo anterior, lo tiró a un lado, puso el cuaderno debajo de su cabeza, y se escapó y corrió toda la noche, agotando todas sus fuerzas mentales y físicas. Sintió el calor que le brindaba la colcha, y solo se sintió extremadamente cómodo. Cómodo. Tan pronto como cerró los ojos, una somnolencia ilimitada inundó su mente como una marea, e instantáneamente controló su cuerpo. Su conciencia se volvió cada vez más borrosa y cayó en un sueño profundo después de un tiempo. Patada. Patada. Brian no sabía cuánto tiempo había dormido, pero el leve ruido en sus oídos lo despertó de su sueño y abrió los ojos bruscamente. En este momento, era el mediodía del segundo día, y el sol brillaba en la habitación desde la ventana. Se levantó lentamente, recogió la pistola sobre la mesa y miró de cerca la dirección de la puerta. El ruido anormal de ahora era muy familiar para Brian. Era el sonido de algo pisando las escaleras y apretándolas, aunque la otra parte caminaba con mucho cuidado. Todavía podía escucharlo de inmediato. Caminando lentamente hacia un lado de la cama, le dio unas palmaditas a Sarah, que aún dormía, y cuando la otra parte se despertó, inmediatamente señaló la puerta e hizo un gesto de abucheo. Sarah, que acababa de despertarse y todavía estaba un poco confundida, se despertó de inmediato cuando vio esto y asintió obedientemente. Garantizado para no hacer ningún ruido. La habitación de repente cayó en un silencio sepulcral,
pero no había ningún movimiento anormal afuera. No sé cuánto tiempo pasó, justo cuando Brian pensó que podría ser su ilusión. La manija de la puerta de la habitación giró repentinamente y las dos personas que habían estado relajadas, inmediatamente se tensaron nuevamente. ¿Hay alguien ahí? La puerta del dormitorio estaba cerrada con llave, y la gente que estaba afuera notó de inmediato que podría haber alguien escondido en este dormitorio, pero él no tenía ninguna intención de esconderse, así que preguntó directamente. Brian dudó un momento al oír una vieja voz que venía del otro lado de la puerta, pero aún así respondió en voz alta, ¿quién eres tú? ¿Qué? Cuando las personas que estaban afuera de la puerta escucharon la voz de un niño que salía, murmuraron, obviamente sintiéndose un poco sorprendidos, pero él continuó, mi nombre es Yarmin, niño. Aquí es donde vive mi hija. No te preocupes, no te haré daño. Abre la puerta, por favor. ¿Puedes colocar los huesos? ¿Qué? Las personas que estaban afuera de la puerta no esperaban que el niño de adentro hiciera esa pregunta, pero inmediatamente quiso entender la clave, por lo que dijo, por supuesto, solía ser médico. Y si no fuera demasiado grave. Debería estar bien. Después de obtener una respuesta definitiva, Brian no dudó, apartó la silla contra la puerta, abrió suavemente la puerta y luego retrocedió rápidamente, con el arma todavía apuntando a la puerta y dijo, adelante. Crujido. Tan pronto como la voz cayó, la puerta del dormitorio se abrió suavemente y un anciano de cabello blanco y buen corazón se paró en la puerta, con una escopeta en la mano y miró sorprendido la situación en el dormitorio. ¿Están ustedes dos niños aquí? ¿Qué hay de sus adultos? Brian no respondió a la pregunta del anciano frente a él. Podría haber sido influenciado por algunos trabajos en su vida anterior. Después del brote de la plaga, siempre tuvo un alto grado de vigilancia contra los extraños. Solo estamos nosotros dos aquí. Mi padre y mi tío se han separado de nosotros para distraer a esos monstruos. Luego le dijo a Brian, que todavía sostenía una pistola. Brian, baja el arma, no lo estamos haciendo bien. Mirando los ojos de Sarah llenos de amabilidad, Brian sintió que algo de repente tocó su corazón, y no dijo nada, solo guardó la pistola en silencio y le dijo al anciano frente a él. Mi nombre es Brian, ella es Sarah, y lamento mucho haberte hecho eso ahora. Está bien, no hay problema. Al ver que el chico del lado opuesto dejó su pistola, Yarmin simplemente agitó la mano y no se lo tomó en serio. Caminó hacia el lado de Sarah y vio la pierna fuertemente envuelta alrededor del cuello, mirando hacia un lado. Brian dijo. ¿Tú hiciste esto? Al sentir la mirada extraña de la otra parte, Brian sintió que parecía haber hecho algo mal, pero asintió para admitirlo. Mierda. Mirando enojado al chico frente a él, Yarmin corrió hacia el lado de la cama y rápidamente desató la bufanda alrededor de sus piernas. Durante la noche, el enrojecimiento y la hinchazón se volvieron más y más evidentes, y toda la pierna comenzó a verse hinchada en diversos grados. Ve, enrolla tu edredón y déjala que se apoye en él. Al ver que la situación no era particularmente grave, Yarmin se sintió secretamente aliviado. Tan pronto como vio a Sarah, pensó en su pequeña nieta, por lo que no quería ver a la niña de buen corazón frente a él dejando arrepentimientos de por vida. Vaya. Al ver a Yarmin tan enojado, Brian se dio cuenta de que debería estar haciendo un flaco favor y de repente se sintió un poco culpable. Al escuchar las palabras de la otra parte, no refutó e inmediatamente comenzó a hacerlo. Niño, relájate. Cuando Sarah estaba apoyada en la colcha, Yarmin levantó la pierna derecha lesionada, flexionó la rodilla a 90 grados, luego sostuvo la pantorrilla con una mano y la presionó hacia abajo, mientras que la otra mano cubrió la rodilla por detrás. Miró a Sarah, que miraba su pierna con cara nerviosa, y preguntó con cierta preocupación. ¿Cómo te sientes, Sarah? ¿Qué? Sarah, que estaba mirando su pierna derecha, de repente escuchó el cariñoso saludo del anciano. Inconscientemente, levantó la cabeza para mirarlo. En este momento, las manos de Yarmin se cerraron con fuerza, solo para escuchar un clic nítido.
La pantorrilla dislocada se restableció instantáneamente. Y Sara, que acababa de levantar la cabeza con el rostro aturdido, solo sintió un dolor punzante en la pierna derecha, y su respuesta de repente se convirtió en un grito. Pero después de que pasó el dolor, se sorprendió gratamente al descubrir que su pierna derecha, que había estado fuera de control, recuperó gradualmente la conciencia, lo que inmediatamente la hizo sentir extasiada. Todas las experiencias de la noche anterior seguían dando vueltas en la cabeza de la niña, y Sara entendió que era debido a la lesión en la pierna que papá y el tío Tommy atraerían a los infectados, para mantenerse a salvo, y Brian le pidió que se lo llevara de vuelta. Difícil viaje a través de la accidentada carretera de montaña. Todo esto la hizo sentir sumamente deprimida, sintiendo que ella era el peso y la carga de todos. Mirando la pierna derecha que había vuelto a su control, Sara de repente apretó los puños y decidió que no debía convertirse en un lastre para los demás, debía hacerse más fuerte. Gracias, abuelo Yarmin. Frotando la cabecita de Sara, sintiendo la sinceridad en el tono de la niña, Arman asintió con una sonrisa y expresó su aceptación y agradecimiento. Luego contuvo su sonrisa, miró a los dos niños frente a él y les hizo la pregunta que desesperadamente quería saber. ¿Conociste a alguien más cuando llegaste aquí? Cuando Brian escuchó esto, recordó que esta era la residencia de la hija de la otra parte, y la otra parte obviamente estaba aquí para encontrar parientes. Pero cuando llegaron aquí, ya estaba vacío, justo cuando estaba a punto de negar con la cabeza para demostrar que no sabía, de repente recordó la carta de anoche. Con una palmada en la nuca, Brian buscó rápidamente en el suelo y finalmente encontró la carta en un rincón debajo de la cama. Mira, esto es todo.